Buenos días, vamos a dar comienzo con la clase de prevención primaria, secundaria y terciaria dentro del diplomado por el derecho a vivir en familia. Mi nombre es Ana María de la Fuente, soy psicóloga clínica de profesión y tengo una maestría en trabajo social con familias y niños. Inicialmente vamos a dar comienzo con el significado de prevención. La prevención primaria pretende reducir las situaciones de riesgo que puedan afectar a la interrelación familiar. Es decir, que la prevención primaria van a ser medidas dirigidas a la sociedad y comunidad en general, a las parejas, a las familias, en distintos periodos de su ciclo, como por ejemplo el primer embarazo, el primer hijo, bebés de 0 a 3 años, también para el individuo y también para profesionales. Entonces, la primaria, un ejemplo, son, por ejemplo, las clases de educación sexual que se dan en los colegios, que tienen el objetivo de prevenir embarazos no deseados, prevenir enfermedades de transmisión sexual, es decir, antes de que se dé la problemática. La prevención secundaria pretende detectar familias y niños en situación de riesgo. Entonces, en la prevención secundaria debemos contar con herramientas que nos permitan identificar familias y niños en riesgo. Y el objetivo es impedir o retrasar el desarrollo de algún problema de la interrelación familiar. La prevención terciaria busca reducir las consecuencias generadas por el maltrato y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Las consecuencias negativas de crecer en una residencia institucional es importante porque, si bien vamos a hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria, nosotros estamos dirigidos en el programa por el derecho a vivir en familia en la desinstitucionalización, la reintegración familiar. Es decir, queremos lograr que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse dentro de una familia, ya sea la de origen, extensa, adoptiva o de acogida. Entonces necesitamos conocer cuáles son las consecuencias negativas de crecer dentro de una institución, y en la diapositiva podemos ver las consecuencias a corto plazo y las consecuencias a largo plazo. En el corto plazo tenemos mayor exposición a la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y a largo plazo efectos sobre el desarrollo físico y las habilidades motoras, por ejemplo. Y pueden leerlo, esto se encuentra dentro del documento y es desarrollado por Browning. Las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños es un documento que es mencionado dentro del el documento que tenemos del RELAF, sin embargo desarrollado por UNICEF, y con ese nombre pueden encontrarlo a través de su Google. Incluso se tiene las directrices ya estructuradas para el caso de Bolivia. También pueden encontrarlo a través de Google y se encuentra en la página de UNICEF Bolivia. En las directrices, algo muy importante que nos van a marcar, que es mencionado por el documento del RELAF, es la responsabilidad de los actores. ¿Y por qué debemos saber cuál es esta responsabilidad? Porque las personas que participan de este diplomado, cada uno de ustedes es parte de alguien que es sistema de protección, ya sea CDGs, ya sea defensorías, ya sea centros de acogida. Cada uno de ustedes debe tener conocimiento de cuál es su función dentro de este sistema de protección. Es decir, son los responsables de hacer la denuncia, de atender la denuncia, de mejorar la calidad de vida. Se encuentran en la prevención primaria antes de que aparezca el problema, por ejemplo, profesores. Se encuentran en la prevención secundaria como defensorías, en la prevención terciaria como centros de acogimiento, y cada uno de ustedes debe poder poner en marcha todos los servicios y todos los programas y todas las políticas que tienen a mano, es decir, dentro de nuestro país Bolivia, dentro de cada departamento donde uno se encuentra, para evitar que los niños sean separados de sus familias y puedan ingresar a cuidados alternativos, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros como actores del sistema de protección debemos tener una gama de respuestas para la misma situación. Es decir, que un niño que sufre de violencia debe tener a su disposición una gama de posibilidades, es decir,
varias posibilidades para dar el mejor resultado a su problemática. Estas oportunidades o estas respuestas deben ser adecuadas a cada niño en particular y a cada familia en particular, ¿no? Entonces esta es la importancia de las directrices, que siempre nos van a resaltar la responsabilidad, la importancia de no institucionalizar y la importancia de considerar las particularidades de cada familia y de cada niño. Entonces, en el documento del RELAF, primeramente tenemos la primera infancia en familia. Entonces, para tener programas que se dirigen a la primera infancia, es importante entender que estas son medidas preventivas que permiten mantener a las familias unidas, en primera instancia. Son programas de cuidado alternativo en familias en segunda instancia, ¿verdad? Entonces, inicialmente intentamos prevenir que los niños sean separados de su familia. En segunda instancia, intentamos que los cuidados de los niños separados sea también en familias, como familias de acogida o familias adoptivas. Pero para desarrollar este tipo de programas es necesario conocer toda la gama de tipos de familias que existen. Como podemos ver en la imagen, se tienen familias biparentales, reconstituidas, adoptivas, familias de acogida, familias monoparentales, familias extensas, ¿verdad? Entonces, si bien este cuadro tiene 6 tipos de familias, esto no es el total de tipos de familias que existen en el mundo ni que existen en nuestra sociedad. Entonces es importante tener la mentalidad abierta para saber que las familias se conforman de muchas formas y sus vínculos se dan de formas muy particulares a cada familia. Y nosotros debemos ser capaces de moldearnos para entender sus necesidades y poder dar respuestas adecuadas. Entonces tenemos ejemplos concretos dentro de este documento de políticas estatales e intersectoriales. Aquí tenemos políticas de transferencia de ingresos en América Latina, como un buen ejemplo es el Bono Familia que se desarrolla en el Brasil, programas intersectoriales con énfasis en la educación y en la salud también. Entonces, estas políticas son ejemplos concretos, también podemos traducirlas a nuestro contexto y saber cuáles son estas políticas dentro de Bolivia. En Bolivia podemos hablar del bono Juancito Pinto, del bono Juana Zurduy de Padilla, de los centros infantiles, del bono Dignidad y otros que también ustedes tendrán conocimiento. Pero para que cada uno de nosotros pueda acceder a todos los programas, a todas las políticas como nos mandan las directrices, debemos tener conocimiento de todo lo que nuestro país ofrece para como políticas estatales e intersectoriales. El bono Juan, en general, las políticas se van a dirigir a promover salud y educación. Si bien las familias pueden pensar que se trata solamente de un apoyo económico para mejorar la economía familiar, en realidad cada uno de estos programas, de estas políticas, tienen objetivos de promocionar salud, educación, como son el bono Juancito Pinto educativo, bono Juana Zurduy de Padilla, salud, centros infantiles, nutrición y el bono Dignidad tercera edad, ¿verdad? Entonces cada uno de estos tiene un objetivo particular y debemos conocerlo para poder accederlo y para poder utilizarlo de la mejor forma. También tenemos ejemplos de programas especializados en contextos de mayor vulnerabilidad, como son la violencia intrafamiliar y servicios dirigidos a niños con discapacidad y a niños de familias monoparentales. En esta diapositiva podemos ver ejemplos dentro de Bolivia, específicamente Cochabamba, pero también La Paz y Santa Cruz, que tienen políticas que se han desarrollado en el tema de violencia intrafamiliar y sobre todo de apoyo a mujeres víctimas de violencia, como es Ciudad Mujer, como es el Centro de Atención a la Mujer y como es Voces Libres, tanto programas que vienen de políticas estatales como programas que ya han nacido por la demanda de la sociedad, como por ejemplo CAM y Voces Libres se encuentran ya en el país mucho antes de Ciudad Mujer, y como es también Voces Libres, ¿no? Entonces todos estos programas se dirigen específicamente a lo que es violencia intrafamiliar y apoyar a mujeres víctimas de violencia, aunque también, por ejemplo, Ciudad Mujer tiene que apoyar a las familias, a los niños
y mejorar la situación familiar para salir de la situación de violencia. También se tiene la implementación de medidas de cuidados alternativos basados en familia. Esto habla de los programas de acogimiento familiar. Ahora, nuevamente, como ya mencioné anteriormente, en el 2014 se implementa en la ley, la 548, el nuevo Código Niña y Adolescente, el acogimiento familiar o la creación de familias sustitutas. Eso se da en el 2014, sin embargo, ya anteriormente se tenía a Infante como el innovador en tener acogidos a niños menores de 0 a 3 años en familias que no se encuentran juntas, sino cada uno en su casa, en sus circunstancias familiares, y acogen niños en situación de vulnerabilidad. Este programa ya existe previamente a la 548. También la comunidad, sobre todo comunidades alejadas al centro urbano, se hacen cargo, y tenemos muchos ejemplos en las que se hacen cargo de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad o personas de la tercera edad que necesitan apoyo. La familia extensa también es una forma de acogimiento familiar, de una medida alternativa en la que si los padres o la familia nuclear no puede hacerse cargo, siempre hay una familia extendida que puede ser capacitada y que puede querer la responsabilidad de la niña, niño o adolescente. Los procesos de desinstitucionalización y los sistemas de protección integral de derechos de los niños también son muy importantes. El programa Por mi derecho a vivir en familia, como ustedes conocen, este diplomado es parte también de este programa, porque para desinstitucionalizar no solo necesitamos concentrarnos en la reintegración familiar, es decir, que el niño salga de la institución y vuelva a su familia, o que el niño vaya a la familia de origen, a la familia extendida, o pase por un proceso de adopción. Es también importante que nos preocupemos de la prevención de la separación de los niños. Es decir, mientras se piensa en la desinstitucionalización, se debe pensar al mismo tiempo en que no se siga institucionalizando, es decir, cortar con ese círculo vicioso. Reemplazar el cuidado institucional por acogimiento familiar, es decir, que si bien el niño debe ser separado de la familia, ésta pueda ingresar a otra familia, una familia sustituta, una familia de acogimiento, una familia temporal que no le cree las consecuencias de la institucionalización. Entonces, en el programa Por el derecho a vivir en familia, si bien se enfoca en la reintegración familiar, tanto en apoyo con los centros de acogimiento como con los padres de familia, también es importante la prevención, la capacitación de los actores, por ejemplo con este diplomado, para que el círculo pueda romperse. Los lineamientos sobre promoción de capacidades de cuidado y crianza en la familia nos hablan de la responsabilidad de los estados de dejar de pensar que las familias conocen sus funciones y tienen todas las capacidades y habilidades para promover el desarrollo de un niño. Entonces el Estado debe ser responsable de mejorar la comprensión de los padres de su función en la educación temprana del niño, alentar prácticas de crianza enfocadas en el niño, fomentar el respeto a la dignidad del niño y ofrecer oportunidades de desarrollar la comprensión, autoestima y confianza en sí mismo. Es decir, los estados deben tener la responsabilidad de garantizar que las familias conocen su función y tienen las capacidades para ejecutarlas de la mejor manera posible. En esta siguiente imagen tenemos uno de los factores más importantes de por qué es vital que los estados se preocupen de que los programas intervengan desde el inicio, desde el nacimiento de un niño, porque como ven, aquí se tiene la foto de dos cerebros, uno sin maltrato y uno con maltrato, a los 3 años de edad, ¿verdad? Entonces, en el cerebro sin maltrato podemos ver que hay más conexiones neuronales y sabemos que las conexiones neuronales propician que una persona adquiera conocimientos más fácilmente, desarrolle habilidades más fácilmente, se adapte y se integre más fácilmente. Mientras tanto, en un cerebro con maltrato, las conexiones neuronales se han visto afectadas. Entonces, los programas y las políticas deben ser de intervención temprana.
Los programas para las familias son acciones dirigidas a las familias que contemplan intervenciones sistemáticas y sostenidas y apuntan a mejorar las capacidades parentales para acompañar el desarrollo infantil. Aquí tenemos un círculo en el que nos muestra los 3 factores más importantes, que es que sea sistemático, sostenido y con seguimiento. Es decir, que las familias deben tener a su disposición programas que tomen en cuenta todos los factores, todas las partes de un sistema, que sea consecuente, sostenido y que también pueda ser continuado, es decir, debe haber un seguimiento de las familias. Debe registrarse si esta familia le ha ido bien, necesita otro tipo de intervención, puede dirigirse a otro tipo de apoyo que sea ahora dirigido a las nuevas necesidades, porque cada programa va a generar nuevas necesidades en las madres, padres, en los niños, niñas y adolescentes. Si bien se cubre inicialmente un tipo de necesidades, van a surgir otro tipo de necesidades y de alguna manera los programas deben moldearse y cubrir las necesidades futuras y la demanda que vaya a surgir de los mismos programas. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades de cuidado y crianza de los adultos incide sobre el accionar de los servicios. ¿Esto qué significa? Que cuando somos parte de un programa de prevención, debemos saber que al informar a las personas, al empoderar a las madres, a los padres, a los adolescentes, al informar a los niños, también vamos a generar una demanda. Vamos a generar demanda del mismo programa para nuevas necesidades, vamos a generar más público, es decir, más personas que van a querer acceder al programa y debemos encontrarnos preparados para esto. Si no tenemos un incremento de demanda, tendríamos que pensar qué es lo que sucede con nuestro programa de prevención. Ahora pasamos a una de las metodologías para desarrollar un programa de prevención. Tenemos el enfoque diferencial en el fortalecimiento de los padres, madres y cuidadores. El enfoque diferencial tiene que ver con tomar en cuenta las diferencias y condiciones de las familias, es decir, que las familias van a tener distintas culturas, distintas geografías, distintas condiciones sociales, distintas historias de vida, distintas particularidades de los niños, y todo esto debe ser tomado en cuenta. Un programa debe poder accionar y al mismo tiempo valorar las diferencias culturales de cada familia, valorar sus procesos y conocer a las familias. Entonces, por un lado, reconoce las potencialidades y capacidades de ciertos grupos poblacionales, resaltando prácticas positivas, pero tienen el objetivo de la inclusión social. Debemos saber que la consecuencia de la pobreza es también un proceso histórico, y que estos programas, al hablar de mejorar los vínculos familiares, desarrollar las potencialidades de los niños, mejorar las capacidades de los padres, también estamos hablando de incluirlos dentro de una sociedad funcional. Los aspectos que deben fortalecerse entonces son el enfoque de derechos, las niñas, niños, familia y comunidad, y la institucionalidad y política. ¿Esto a qué se refiere? Que los aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta, por ejemplo, son los derechos. Una manera muy buena de hablar con madres, padres y niños es que tengan conocimiento de sus derechos. Los padres de sus derechos, como los derechos de sus hijos, y los niños que tengan conocimiento de sus derechos. Esta es una muy buena herramienta de información para todas las partes involucradas. Ahora también debemos conocer que los niños, la familia y la comunidad tienen también sus potencialidades, tienen sus maneras de apoyo, tienen sus formas de prevención del maltrato y todo. Es decir, que debemos sacar el conocimiento también de ellos hacia afuera. La institucionalidad de la política tiene que ver también con que ellos tengan conocimiento de la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de los servicios, de otorgarles a ellos las capacidades y habilidades para ser unos buenos padres, madres o para desarrollarse bien en la sociedad. Entonces, estos 3 aspectos son muy importantes a la hora de dar los programas de prevención.
Continuando con las orientaciones metodológicas para el desarrollo del trabajo con familias, es importante volver a mencionar tanto el enfoque diferencial como el enfoque de derechos. Sin embargo, en la pantalla pueden ver ejemplos de cómo trabajar con las familias, tanto talleres participativos de grupos, en el que se recomienda que no sean grupos mayores de 30 personas y que puedan trabajar en números de A4, trabajo de intervención o de acompañamiento individualizado, integración de metodologías que usan tecnologías de la información, trabajo dirigido solo a adultos o adultos y niños, actividades lúdicas y recreativas, etc. Entonces aquí ustedes pueden ver distintos ejemplos con los cuales pueden trabajar. Es importante saber que las herramientas para trabajar con grupos o con tipos de programa para familias también dependen de la capacidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces pueden ser moldeables dependiendo de eso. Las jornadas pueden ser intensivas, pueden ser semanales, pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, y es importante que vayan alejándose de tiempo cuando se asegura que ya se van dando transformaciones. Es decir, paulatinamente pueden empezar intensivamente, luego ser semanales, luego mensuales y así sucesivamente, dependiendo del avance de cada familia. Ahora, sobre los formadores y su cualificación. Los formadores de estos programas, los que van a capacitar a los padres de familia, deben tener una actitud apreciativa, es decir, deben saber apreciar los valores de cada familia, las condiciones de cada familia, deben tener una actitud de apertura, deben tener una actitud de confianza en las familias, es decir, confiar que cada familia será responsable de dar una solución a sus necesidades. Debe tener una capacidad de autocrítica, es decir, cada uno de nosotros debemos saber de dónde venimos, qué es lo que pensamos, para que sepamos detenernos, para no juzgar a las familias o meter nuestras historias de vida en el trabajo. Y una conciencia de sí mismo, que está interrelacionado con lo que es también la autocrítica. Entonces, los formadores deben ser personas muy calificadas para apreciar todo tipo de personas, apreciar las diferencias y trabajar en función de esas diferencias sin generar ningún conflicto. El siguiente documento que vamos a trabajar es el de fortalecimiento familiar desde la ética y los derechos humanos, que es desarrollado por Gabriela Reiner. Entonces es importante que ella menciona que en todas las diferentes clases sociales se encuentran situaciones que generan protección, así como aquellas que vulneran. Es decir, que no por pertenecer a una clase social determinada. Entonces tenemos expectativas desde la sociedad, el inconsciente colectivo. Entonces, nuevamente, como ya habíamos hablado antes, de que los estados deben dejar de asumir que las familias tienen el conocimiento previo para formar a los niños, niñas y adolescentes. Aquí nos da una cita de Arriagada que nos dice que una gran paradoja que enfrentan las familias es atender a la expectativa de ser soporte en el sentido de sostén, tanto económico cuanto emocional de sus miembros, y al mismo tiempo ser responsabilizadas por el desorden de las sociedades, ¿no? Entonces aquí recordamos lo que ya habíamos trabajado anteriormente, de tener que salir de la noción de que las familias tienen conocimientos previos. Entonces, ¿qué realidad construyen las familias en América Latina? Las familias latinoamericanas están generalmente conformados con que la familia latinoamericana está compuesta predominantemente por familias nucleares, que tienen que ver con la mamá, el papá, con o sin hijos. Sin embargo, estas familias vienen disminuyendo constantemente a través de los años. Hay un aumento de los hogares unipersonales y un creciente número de familias con jefatura femenina. Como sabemos por el resultado del INE del año 2012, la familia boliviana tiene conformado 1/3 de la familia boliviana está a cargo de mujeres y son familias monoparentales. Es importante conocer la realidad de las familias con las que trabajamos para que podamos atender de mejor manera sus necesidades y dar soluciones acertadas. Entonces, el rol del Estado en el apoyo estructural, es decir, ¿qué debe hacer el Estado? Es romper con este sistema que transforma determinadas familias
como sustituibles. Es decir, que de alguna manera nosotros tenemos un preconcepto de qué familia es buena familia y qué familia es mala familia. Qué familia debe rendirse ante el sistema, dar a sus hijos y que sean dados en adopción. Esto no puede ser posible. Entonces tenemos ciertas preguntas para pensar este tema, y es: ¿quién dice que existe un modelo cierto de ser familia? ¿Quién dice cuál es el modelo de ser familia? ¿Quién puede afianzar que determinada familia, con el apoyo adecuado, no puede ser capaz de llevar adelante sus funciones? Entonces es preciso que se dejen de lado idealizaciones y culpabilidades para poder desarrollar un programa que esté dirigido hacia la familia. Los caminos para construir políticas públicas de fortalecimiento familiar, tenemos ciertas pautas que se van a desarrollar en este documento. Por ejemplo, nuevamente, no existe un modelo de familia adecuado o un modelo cierto de familia. Se debe considerar diferentes ángulos y perspectivas de derechos y necesidades. Se debe tomar en cuenta tanto género como generacional, es decir, mujeres, hombres, niñas, niños, las adolescentes, los adolescentes, las y los adultos mayores en todas las acciones y lineamientos estratégicos. La familia está compuesta por todos y siempre debemos tener un enfoque de género y un enfoque generacional. La responsabilidad por los demás, especialmente por niñas, niños y adolescentes y adultos mayores, puede y debe ser aprendida. Es decir, que no debemos asumir que las personas nacen con un instinto maternal, un instinto paternal o un instinto de cuidado. Esto debe y puede ser aprendido. Es necesario estimular la participación de las familias en el desarrollo de políticas públicas también. Entonces, para generar estos lineamientos, nos dicen que las familias no solo deben ser capacitadas y deben participar de programas, sino también deben involucrarse en el desarrollo de las políticas públicas, porque nosotros también al capacitar aprendemos también de las familias, de adentro hacia afuera. El último documento que vamos a revisar dentro de esta temática es el Programa Integral de Prevención del Maltrato Infantil por Abuso Sexual. Aquí tenemos un ejemplo de la Universidad Católica Boliviana, que desarrolla un programa a partir de un estudio de situación. En Bolivia lo que nos falta, y bien lo dice este documento, es información, estudios e investigaciones que nos permitan a nosotros generar programas. Es decir, cuando nosotros tenemos una escuela de madres y padres, necesitamos una investigación previa que nos diga quiénes son estas madres, estos padres, qué problemas atraviesan, cuál es el tema histórico, social, económico. Nosotros tenemos que partir de lo científico. Sin embargo, mayormente lo hacemos a través de la demanda, lo cual no está mal. Es posible seguir dando respuestas a la demanda social que tenemos y al mismo tiempo presionar y generar estudios e investigaciones que sostengan los programas a futuro y también que los cambien, que los transformen, que los desarrollen y a partir de los cuales se pueda evolucionar. Entonces, aquí en este documento lo que yo voy a presentar son los datos que nos pueden ayudar para que cada uno de nosotros piense en un programa en la temática de maltrato infantil por abuso sexual. Entonces, aquí es importante la estadística inicial de donde va a partir la investigación. Entonces, en Bolivia, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son maltratados en su familia. 3 de estos 6 son víctimas de abuso sexual en el ámbito familiar, escolar o laboral. Estas son estadísticas sacadas de 1997, ¿no? Entonces es importante que se puedan tener mejores estadísticas actualizadas para que podamos desarrollar programas de acuerdo a la necesidad de nuestra sociedad. La participación del niño en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado por su desarrollo, a las que no puede otorgar su consentimiento y que violan los tabúes sociales y legales, es lo que se considera maltrato infantil por abuso sexual. Y esta es una cita que se tiene dentro de este documento, desarrollada por Martínez y de Paula.
Los abusadores suelen ser personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Esto es algo que ya vamos impartiendo hace mucho tiempo, sin embargo, es preciso que se dé a conocer a la sociedad en general que los abusadores provienen de los círculos cercanos a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias. Las consecuencias del abuso sexual infantil se dividen en consecuencias a corto plazo y consecuencias a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo nos sirven mucho para identificar y detectar una situación de abuso. En este sentido, activar la prevención secundaria. Es decir, hablamos de los derechos del niño a no ser abusado, es decir, su derecho a la integridad física, su derecho a la dignidad, en el colegio como prevención primaria, pero como prevención secundaria tenemos que ser capaces de detectar e identificar niños que estén siendo abusados de alguna manera, en este caso de abuso sexual. Entonces, estas consecuencias nos permiten identificar estos casos. Por ejemplo, tenemos alteraciones del sueño, masturbación compulsiva, dificultades en el rendimiento escolar, trastornos alimenticios, relación sexual precoz, curiosidad sexual excesiva, miedo generalizado, agresividad, hostilidad. Como pueden ver, estas consecuencias pueden ser más fácilmente detectadas por la familia o en el ámbito escolar. Entonces es importante que estas dos partes que estas dos partes del mesosistema sean conscientes de sus capacidades de identificar y que también tienen que denunciar a la persona competente. Puede ser las defensorías, como dependiendo de cada comunidad, cuáles son los servicios que tienen a mano. Las consecuencias a largo plazo ya se habla de problemas con el funcionamiento sexual, ansiedad, conductas autodestructivas, intentos de suicidio, sintomatología depresiva, disminución de la autoestima. En este caso, por ejemplo, ya se habla de prevención terciaria en la que se debe mejorar la calidad de vida de la persona que ha sido abusada. Los factores de riesgo, es muy importante que este estudio sobre todo nos brinda muchos factores de riesgo. Y solamente en la diapositiva puede ver algunos de los factores mencionados, pero es importante que cada uno de nosotros, sobre todo si uno trabaja en un CEPAT, por ejemplo, el Centro Especializado para Víctimas de Abuso Sexual, que pertenece a los CDGs, sepan los factores de riesgo pertenecientes a su población. Entonces, el primer factor es que este tipo de maltrato está asociado con maltrato físico y psicológico en una relación de interdependencia. Eso significa que el maltrato físico y el maltrato psicológico van de la mano. Por ejemplo, la amenaza de maltrato físico es un maltrato psicológico basado en maltrato físico previo, como nos dice el segundo punto. Esta amenaza genera silencio, el cual implica un secreto acordado entre el agresor y su víctima, que a su vez posibilita y facilita la repetición del abuso sexual. Entonces es importante esto para personas que trabajan con víctimas de abuso sexual, que se entienda a la persona por qué se ha mantenido silencio y se quiera trabajar más con la vivencia de la persona sin juzgarla, ni atacarla, ni cuestionarla. Entonces es necesario que sepamos que en este proceso de maltrato puede haber existido un intento de justificación de la agresión recibida por parte de una persona cercana. Y es importante que, como la persona que abusa generalmente es parte del círculo cercano de la familia, esta persona muy fácilmente se deja llevar por estas justificaciones porque no quiere crear un daño a su familia. Otro factor de riesgo es la desinformación, que el niño o niña adolescente no sepa sus derechos, no sea consciente de lo que está mal, de lo que está bien, lo que llamamos los toques positivos y los toques negativos, y que las madres, los padres tampoco estén informados de las maneras de actuar en caso de una denuncia por parte de sus hijos de una violencia sexual. Las acusaciones y la forma en que la familia reacciona ante el abuso es determinante para la elaboración posterior del trauma en las víctimas. Por tanto, es muy importante cuando se habla de un programa preventivo en caso de violencia sexual que las madres y padres estén capacitados y habilitados para saber cómo comunicarse positivamente en caso de una denuncia de maltrato o también
desarrollar la comunicación con sus hijos, niñas y adolescentes para que ellos se sientan en plena confianza de recurrir a ellos en un caso de abuso. Bueno, muchísimas gracias. Ahora a continuación se va a dar una serie de actividades para que se pueda seguir pensando los textos y dar aportes de cada uno en la temática de prevención. Gracias.